esos jóvenes extraordinarios, excepcionales que dicen, tú me das una oportunidad, yo la voy a agarrar y la voy a abrazar por el resto de mi vida. Y así nace la Fundación Mentes Brillantes, que es el brazo social de nuestro grupo empresarial para darle oportunidades a esos jóvenes que sin que les cueste nada pueden aprender tecnología y aprender innovación y pueden desarrollarse. O sea, cualquiera dice, hey, ¿sabes qué? Yo me voy a ir al súper, voy a comprar o al mercado, compro vegetales y voy a empezar a hacer comida y voy a emprender un negocito de comida. Pero tú, ¿cómo haces eso sostenible? Porque el emprendimiento conlleva un riesgo. Entonces, si tú no sabes analizar esos riesgos y tampoco puedes ver las oportunidades de crecimiento, el emprendimiento tiene una alta tasa de fracaso. Ese es el problema que hay. Ahora, ¿cómo tú? Tips con Arturo Arango. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días. ¿Cómo te mojaste? No, un par de gotitas, no más. Oye, aquí vino toda la gente de la tertulia y ninguno vino mojado, nadie, todo el mundo está Es que seco. la gente de la tertulia Diego es está con seco, yo estoy seco. un ritmo más pretty. Llegamos justo antes de la lluvia. Eso sí está lloviendo mucho. La gente de la tertulia siempre lleva un ritmo Impecable. especial. Impecable. Cati, elegante, todo. Los otros señores. Definitivamente. Saco y corbata. Bueno, hoy, mira, tenemos que darnos cuenta que en el día de hoy tenemos a un súper invitado especial. Hoy tenemos a una persona que aporta muchísimo al país. Y bueno, comencemos. Esto es Mi Pet Tips, martes de negocios con Arturo Arango, en la mañana con Guillermo y Debbie, que comenzamos nuestra mañana de martes lluvioso, pero como una vez me enseñaron, donde no te preocupes, ocúpate, y comenzamos a seguir y le mandamos los saludos a la Mañana Ancon. Hoy tenemos de invitado a don Ernesto León, una de las personas que considero que más ha ayudado en los últimos años al desarrollo de la educación para el fortalecimiento tanto del sector laboral como el sector profesional, como el sector empresarial en nuestro país. Y el programa de hoy es totalmente dedicado a la importancia de la educación para el emprendimiento y la gestión empresarial. Y Ernesto, bienvenidos a Mi Pet Tips en la mañana con Debbie y Guillermo. Mi Pet Tips se siente muy orgulloso porque hemos tenido invitados en temas de educación, y este programa, el sentido es educar o ayudar a informar las condiciones de negocio y distintos tópicos que existen para hacer negocio en Panamá. Ernesto, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Arturo, por la invitación. Es un honor estar aquí. En efecto, ya llevamos, al menos desde el punto de vista empresarial, más de 16 años trabajando fuertemente por lo que es la innovación en la educación, en todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior. Así que, bueno, muy contentos de estar aquí, de poder compartir con toda tu exclusiva audiencia un poquito de lo que hemos aprendido y de lo que queremos compartir también. Y los aporten. Mira, primero, me encantaría saber cómo nace Fundaciones Mente Brillante y cuál ha sido su misión principal. O sea, todos escuchamos a la Fundación, te escuchamos a ti en los medios de comunicación, te llaman constantemente los medios de comunicación, te vemos en todos los medios de comunicación, ¿no? Nosotros te agradecemos que tú saques tiempo para poder venir a nosotros. Gracias por No, al contrario. Acá donde nosotros, porque siempre te están llamando, y más por el momento que estamos viviendo en el país. Perdimos 550 días por el tema de las dos huelgas y la pandemia anterior. Y ahora estamos con un anuncio de la ministra diciéndonos temas reales sobre la educación. Y lo que buscamos, pues, básicamente, ¿qué inspira la creación de la Fundación Mentes Brillantes y cuál es la misión principal? Bueno, muchas gracias, Arturo. Sí, mira, vamos un poquito más atrás, ¿no? Mi formación seglar, bueno, yo soy ingeniero electrónico, y luego de eso te cuento un poquito más de cómo tuve que así que te veía por ahí. Estudios, ¿no? Sí, como ingeniero electrónico desde hace mucho tiempo, graduado aquí en Panamá, tanto del colegio secundario como de la universidad. Y yo trabajé en empresas multinacionales de tecnología en diferentes posiciones, de capacitación, que fue donde me picó el gusanito de la educación, ¿no? Y luego de eso en la parte comercial y demás. En el año 2009 yo decido emprender un emprendimiento que se llama EduPan, una empresa de precisamente innovación educativa. Sin embargo, y es el camino hacia de donde nace la fundación, que está desde el 2017.
al recorrer Latinoamérica y otros países viendo los modelos de innovadores de educación, obviamente para la empresa, yo me doy cuenta de que, si bien es cierto, hay una oportunidad de negocio, porque el sector educativo demanda mucha innovación, que muchas veces los gobiernos, el Estado, no sabe cómo implementar esa innovación en el sistema y necesita apoyo, y eso es una oportunidad empresarial. Pero también hay muchos niños y muchos jóvenes que aspiran que llegue esa innovación para ellos crecer y desarrollarse, y que el Estado, tal vez por fondos o por voluntad, no termina de implementar esos procesos, o por desidia no termina de implementar esas innovaciones en el sistema educativo para la mejora continua del mismo. Y se estaba perdiendo mucho talento. Yo lo puedo decir con personas que ahora están en mi equipo, que los conozco de los 15 años, que ahora son gerentes de la empresa y que fueron producto de que en su momento el Ministerio de Educación hizo una iniciativa que ellos tomaron, aceptaron y adoptaron, y eso fue lo que marcó su norte. Entonces, al yo ver que muchas veces no se continuaban esas iniciativas, porque aquí somos muy buenos inventando, pero también el gobierno que sigue mata todo lo demás. Pero es la realidad. Es la realidad, lamentablemente. Entonces, las cosas buenas es un mensaje para todos los que estén en el gobierno ahorita mismo. Por favor, no maten los buenos programas. Así es. Entonces esto me impulsó a decir, ¿sabes qué? Hay que tomar acción, y hay que tomar acción desde la parte social, porque hay que darle estas oportunidades a los chicos que tienen esas ganas de crecer. No son todos, ojo, y ojalá fueran muchos más, pero hay esos jóvenes extraordinarios, excepcionales, que dicen, tú me das una oportunidad, yo la voy a agarrar y la voy a abrazar por el resto de mi vida. Y así nace la Fundación Mentes Brillantes, que es el brazo social de nuestro grupo empresarial, para darle oportunidades a esos jóvenes que, sin que les cueste nada, pueden aprender tecnología y aprender innovación, y pueden desarrollarse. Y con mucho orgullo te puedo decir que de los que han pasado por la Fundación Mentes Brillantes, todos cambian su mentalidad sobre qué es lo que quieren estudiar de ahí hacia adelante. Y todos entienden que lo que ellos ven como algo imposible, que es ir a una carrera tecnológica, que es ir hacia una carrera de innovación, es un reto posible para ellos, y que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, así nace la Fundación Mentes Brillantes en el año 2017, y desde ese entonces hemos impactado cientos de jóvenes que ahora, muchos de ellos todavía quedan en nuestro ecosistema, y ahora, mientras están estudiando en la universidad, trabajan con nosotros, y nosotros los contratamos ya desde el grupo empresarial, y hemos creado ese ecosistema en donde tenemos una cantera. Yo siempre le digo, nosotros estamos creando nuestra cantera de profesionales, y una cantera de profesionales para el país, para que precisamente vayan en esa dirección de lo que es el futuro, que son las carreras en tecnología. Así que básicamente es eso. Mentes Brillantes, nosotros nos gusta decir que somos la primera EdTech, o sea, Educational Technology, de tecnología educativa, ONG de Panamá. No hay una fundación que se dedique a formar habilidades digitales y de la cuarta revolución industrial en Panamá que no sea la Fundación Mentes Brillantes. Fíjate que es muy importante para esto, porque ahorita mismo tenemos uno de los aliados, y vuelvo y reitero, dijiste un tema muy importante. La administración pasada, lamentablemente la mitad de la administración pasada, y actualmente la actual de la ANPYME, todavía no hemos vivido el Consejo Nacional de Emprendimiento, que fomenta lo que ustedes están haciendo, con todos los actores del sector MIPYME. Y es importantísimo que se haga. Puede ser porque tienen planes, tienen metas, tienen cosas, y yo lo puedo entender, porque yo veo que veo la voluntad, la buena voluntad de parte del director en hacer las cosas, pero tenemos que ver mucho más allá, tenemos que trabajar ya en equipo. Lo que estamos viviendo ahorita mismo nos sigue afecta. Sin ser una propuesta de Estado. ¿Eso qué significa? Que cuando tú te sientas en el Consejo de Gabinete, que es donde se hacen las políticas públicas, todos los ministros están en función de esa política pública. Y imagínate, si el de ANPYME ya ni siquiera va al Consejo de Gabinete, yo sé que tú has visto cómo funciona. El Consejo de Gabinete hay dos tipos de ministros. Los que hablan y se paran sobre la mesa hasta que no se haga lo que ellos quieren, y los que no saben qué hacer, y bueno, no les queda otra que aprobar lo de los otros. Y peor es del tercer grupo, que es el que no está ni siquiera en el salón. Y ahora mismo el tema de las pequeñas y medianas empresas no está en el salón de toma de decisiones. Y eso ha sido un problema. El problema es que cuando lo han puesto, como por ejemplo en el gobierno de Varela, tampoco la pobre
María Dopeso Excelente. trató de hacer todo lo posible, pero y pudo empujar el Consejo Nacional de Emprendimiento. De nada sirve que tú se lo reconocemos todos los del sector. A la persona como ministro si no le das el perfil político adecuado. O sea, que sus propuestas sean de Estado. Claro. Que eso fue lo que pasó con Rubén Blades cuando era ministro. Entonces, todo lo que salía de turismo y que lo decía él, aunque lo inventara otro, era prioridad uno y todos los demás tenían que estar en función de eso. Así es que funciona. Mientras tanto va a ser, no sé, como el CENIAF. Y no puede ser porque la base de la economía del país, ayer nos lo dijo Luis Ernesto Carles, solamente hay en Panamá 36 empresas de más de 5,000 empleados en Panamá. 36. Eso es lo que hay. ¿Te acuerdas cuando te saqué una vez el porcentaje del menos del 2% sobre lo que se llama gran empresa? Ahí está. Es eso, son 36 empresas. Un problema. Panamá, la política, la estrategia política está diseñada, educativa está diseñada para gran empresa cuando el país es MIPE. Sí, no tiene. Es micro y pequeña, ni siquiera es pyme. Micro y pequeña. Y es ahí un punto, Ernesto, que quisiera que tú nos explicaras, nos ampliaras sobre esa importancia de la educación para el concepto de crear un emprendimiento por un lado y hacer o fortalecer una empresa ya existente. Por supuesto. Mira, yo tengo un par de cifras aquí que saqué del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor. Panamá es un país que a la gente le gusta emprender. O sea, la gente le gusta empezar un negocito en su casa. O sea, emprendimientos son los de los micros hasta los... Sí, ¿sabes, no? Emprender es iniciar. Es iniciar, exacto. Panamá le gustan emprender y hay emprendimientos de millones de dólares como emprendimientos con $0. Así es, correcto. O sea, el panameño tiene esa creatividad para emprender. De 22% de la población de entre 25 y 44 años que emprendía en el 21, la pandemia también fue un disparador. Sí, porque creó el emprendimiento por necesidad. Por necesidad, de subsistencia, ¿no? Que tradicionalmente fuimos emprendimiento por oportunidad. Exactamente. Ahí, entonces, bueno, subió a 28% y eso es global. Ahora, el tema es cómo tú haces esos emprendimientos sostenibles. Ahí está el asunto. O sea, cualquiera dice, hey, ¿sabes qué? Yo me voy a ir al súper, voy a comprar o al mercado, compro vegetales y voy a empezar a hacer comida y voy a emprender un negocito de comida. Pero tú, ¿cómo haces eso sostenible? Porque el emprendimiento conlleva un riesgo. Entonces, si tú no sabes analizar esos riesgos y tampoco puedes ver las oportunidades de crecimiento, el emprendimiento tiene una alta tasa de fracaso. Ese es el problema que hay. Ahora, ¿cómo tú entiendes cómo minimizar los riesgos y cómo identificar las oportunidades? La única respuesta es con educación. Si Panamá no establece una política desde los inicios, de la base, o sea, estamos hablando de preescolar a 12º, con una actualización curricular que se alinee a las necesidades de nuestra realidad actual en este momento del siglo XXI, nosotros no vamos a preparar o no vamos a seguir preparando a nuestros jóvenes y a nuestra población productiva de la sociedad para que sepa identificar las oportunidades y una vez que emprendes minimizar los riesgos. Y te lo digo yo, que yo empecé a emprender a los 27 años. Ya estaba bien, es una 27 buena años después de haber pasado, pero mira, después de haber pasado por empresas multinacionales, haber entendido la dinámica regional y todo lo demás. Yo pude haber hecho 8 o 9 emprendimientos. ¿Cuántos me funcionaron o cuántos están vivos ahora mismo? Tal vez 3. Y ahí se perdió dinero. ¿Y qué yo tuve que hacer hace unos 5 o 6 años atrás? Decir, no, yo tengo que irme a estudiar. Porque yo, imagínate, una persona que ha estudiado, se ha preparado, no tenía muchas veces la capacidad para decir, hey, esta gran idea que a mí se me ocurre, yo tengo que analizar para ver cuál es el riesgo de esa y no tirarme a la candela, como decimos en Panamá. Y es muy común. Perder. Exacto. Y créeme, yo te puedo aquí echar cuentos de muchos grandes emprendimientos. Tuve un emprendimiento de drones totalmente fracasado en su momento cuando los drones estaban empezando. ¿Pero por qué? Porque no analicé el mercado y decir, el mercado panameño no está preparado para esto. Una revista educativa digital que se veía en el iPad, interactiva y todo lo demás. Empezamos y todo lo demás, fracasó porque el mercado no estaba preparado en ese momento. Entonces, el estudio y la educación en emprendimiento es altamente necesaria. Son muy pocos los casos de éxito
de una persona que no ha estudiado emprendimiento, cómo emprender, lo básico de finanzas, lo básico de comercio, y que es exitoso. Son realmente muy escasos las situaciones que han tenido un final feliz. Entonces, en Panamá el sistema educativo tiene que empezar a enseñarle a los estudiantes las cosas que desde ahora van a no garantizar el 100%, pero que van a subir las probabilidades de éxito. ¿Cuáles son esas? El Foro Económico Mundial lo dice. Hay 3 tipos de habilidades que tienen que desarrollar los emprendedores. Las técnicas, las duras, y las técnicas son muchas veces orientadas a la parte digital. El emprendimiento o los emprendedores de cualquier cosa que ahora empiezan, que no tienen idea de lo que es la inteligencia artificial, ya están empezando con un ancla. O sea, tú quieres realmente... En China acaban de poner, hace 2 o 3 meses fue, desde primer grado. Totalmente. Estudio de la inteligencia artificial. Totalmente. En China. Y esto es verídico. Esto es verídico. Entonces, tenemos 2 minutos y nos gustaría que toques esos 2 temas para poderlos desarrollar después de los comerciales. Porque lo que te iba a decir para dejarlo acá y que puedas desarrollarlo bien. Justo lo estábamos hablando hace un rato en la tertulia. El problema es que la calidad del profesorado hoy por hoy no permite una orientación adecuada al estudiante. Por ejemplo, ayer nos enterábamos de que el ITSE está medio vacío porque los estudiantes prefieren, por la mala orientación, buscar carreras tradicionales que ya están muy saturadas y no les interesa carreras cortas como las que se está dando en el ITSE en este momento, que son las que dan dinero. Son exitosas rápidamente y porque están estudiadas incluso por la OIT. Y hoy por hoy nos estamos encontrando con gente que sale del colegio frustrado. Aquí todos los días viene alguien con un currículum de estudiar periodismo. ¿Y quién te ha dicho que yo necesito periodistas? Si ya me llega toda la información vía digital, yo lo que necesito es un técnico que sepa de periodismo, como Diego, o como Magdiel, o como Roberto, que son técnicos y que pueden enfrentarse con todo el equipo técnico que tenemos aquí y además tener los conocimientos de periodismo. Si tú te vas a lo tradicional, te quedaste allá. Totalmente. Correcto. Eso es lo que está pasando, pero falta de orientación. Esto es MIPE Tips, en la mañana en COM. Vamos al cambio comercial y volvemos. Estamos con Ernesto León de Mente Brillante, la Fundación Mente Brillantes, hablando sobre la importancia del emprendimiento para las MIPYMES. La educación para el emprendimiento. MIPE Tips con Arturo Arango en la mañana en COM por Radio Ancon. Y seguimos entonces con MIPE Tips con Arturo Arango. Tenemos un invitado especial excelente, como siempre. Excelente. Hoy, nuevamente tenemos a Ernesto León de Mentes Brillantes. Ernesto, déjate en ascua al que está en radio ahorita mismo, que venía en el carro, lo dejaste ahí, porque este es un horario muy especial. Mucha gente está manejando ya y escuchando el programa. Nos sorprende cuántas personas nos chatean posteriormente que escucharon el programa de radio o entran al YouTube de Radio Ancon a verlo. Más escuchada de su género, fácilmente. No exagero. Y no, sin exagerar. Entonces, en ese sentido, saludo, Noel, a Aguirre. La verdad que tenemos mucho que hacer más sobre esto, pero sí me gustaría que aquí en MIPE Tips, en la mañana con Arturo Arango, en la mañana con de Guillermo y Debbie, tú pudieras seguirnos explicando esa parte. Claro. Que quedó interesante sobre estos temas que está diciendo la OIT que necesitamos para desarrollar el emprendimiento. Así es. Mira, y no quiero que confundan y dicen, no, pero esos son los que van a empezar una empresa de software o una empresa de tecnología. No. Nosotros vivimos en la era en donde los nuevos emprendimientos, si quieren trascender y quieren dejar de ser un emprendimiento de subsistencia y quieren llegar a ser empresas, tienen que hacer lo que se llama nacer digitales, born digital. O sea, tú tienes que empezar entendiendo que tú estás en la era digital. Así vayas a hacer una venta de empanadas. Tienes que entender. ¿Por qué? Porque si tú eres bueno haciendo empanadas en tu casa y quieres empezar un emprendimiento de empanadas, si tú no usas la tecnología y no usas las redes sociales que son digitales, si no sabes tomar una foto y subirla y decir yo vendo empanadas, tu círculo de clientes va a ser pequeño. Pero donde te vas digital, eso empieza a crecer. Correcto. Ahora, si tú empiezas digital y empiezas con conocimientos de inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial te mejore la foto, o te recomiende cómo hacer un post que capte la atención,
Entonces ese emprendimiento de empanadas empieza a verse totalmente de otra manera. Entonces, eso es por eso que dice el World Economic Forum, 3 habilidades, que tiene 3 categorías de habilidades. La primera es técnica. Tenemos que empezar todos tenemos que familiarizarnos con la ingeniería, la inteligencia artificial, con lo que es la analítica de datos y demás. ¿Cuál es la otra categoría? Las habilidades transversales, que yo pienso que en esta categoría es donde radica muchas veces el éxito. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pensamiento crítico y la creatividad, cosas que nuestro sistema educativo es lo último que promueve. Bueno, técnicamente creo que ni lo promueve. Bueno, puede ser, definitivo. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros estamos... Y no es culpa del ministro de turno. No. Tenemos una ley de 1946. La ley el otro año hay que cantarle los 80 de cumpleaños. O sea, es básicamente el papá o el abuelito ese que ustedes ven. Bueno, él cuando nació se hizo la ley. Se hizo la ley. Han hecho un par de modificaciones, pero no se ha cambiado. Entonces, nosotros tenemos un y esa es la que luchan en ciertos lugares, que no voy a entrar en ese tema, porque hoy estamos hablando de forma técnica, que es la característica de este programa. Tenemos un sistema educativo memorístico que no incentiva el pensamiento crítico. Los sistemas educativos donde más hay emprendimiento y se genera mejor riqueza es en donde te alejas del modelo memorístico tradicional y pones a los muchachos a hacer proyectos, a razonar. Te alejas mucho del tema de las notas, sino en evaluar la generación de habilidades. Nuestro currículum es... Como hace Suecia, que Suecia no se dedica a las notas. Y los países asiáticos también. Entonces, no se dedican a las notas, se dedican al desarrollo de la persona. Exactamente. Entonces nosotros seguimos con esto, a pesar de que en el currículum hay ciertas vistas de proyectos y demás, la realidad es que también nuestra fuerza docente no ha logrado hacer ese cambio de modalidad del... Cojan el libro y cada niño me lee el primer párrafo y luego hacemos unas preguntas de lo que recuerdan. Ese es el sistema memorístico. El sistema que califica el resultado, no el proceso. El de la nota, el de que menos de 3 te quedaste. O sea, ese es el tipo de sistema que no promueve el pensamiento crítico, que es una de las habilidades esenciales para emprender en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con esto? Esto lo que hace es que te enseña a resolver problemas complejos, que es a lo que se enfrentan los emprendedores. Total. ¿Cierto? También que te enseña a pivotar. En la pandemia, nosotros con nuestra empresa tuvimos que pivotar. Éramos una empresa que se dedicaba más que nada a hacer equipamiento de escuelas, pero imagínate que las escuelas cerraron. ¿Cómo la vas a equipar si están cerradas? Exactamente. Entonces, nosotros en EduPag nos volvimos una empresa de generación y creación de contenido educativo y de software, porque lo que se necesitaba era educación a distancia. Pero esa capacidad para pivotar en tu emprendimiento te lo da ese pensamiento crítico y la creatividad. Es por eso que es importante que estemos claros y te apoyo en lo que estás diciendo, y es lo que siempre hemos promocionado, incluso en los MIPE Tips, en las redes sociales lo digo, que es un emprendedor, es una persona que ve, observa, analiza y capta oportunidades para poderlas desarrollar. Que salgan bien o salgan mal, lo acabas de explicar, dependiendo de la capacitación. Así es. Todo depende de la capacitación. O sea, te puede salir un emprendimiento muy bueno, tener muy buena idea, captaste lo que es, pero no tienes el recurso o la habilidad de la capacitación para desarrollarlo. Créame que me ha tocado aprender temas de tecnología para estar en las redes sociales y bueno, el caso del muchacho que me dijo, yo lo conozco a usted, su tema es excelente, pero no entiendo por qué usted no tiene 100,000, 10,000 seguidores. Yo dije, ¿pero por qué tengo que tener 100,000? No, porque usted habla mejor, y dijo otro nombre de unos influencers, porque lo que usted dice es viable. Así es. Me sorprendió, porque me enseñó que lo que yo estaba hablando le era funcional, pero mi camino en las redes sociales no era el adecuado. ¿Por qué? Porque vivimos una era digital, como tú estás diciendo. Totalmente. Y eso me lleva a la última categoría de habilidades, que son las habilidades personales. Y ahí es donde más me preocupa. Ahí Guillermo lo máximo. Bueno, y Guillermo, tú sabrás que... En la categoría de las habilidades personales. Mira, las habilidades personales, como lo son el aprendizaje, el querer aprender constantemente. Y yo te lo digo porque yo tomé una maestría casi 20 años después de haberme graduado de la escuela y 15 después de haberme graduado de la universidad y estudié innovación y emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey. Entonces,
¿Por qué? Porque yo dije, hey, yo no puedo seguir tirando la plata inventándome cosas que sin hacer los análisis. Y para poder hacer los análisis tú necesitas educación. Correcto. Y que te enseñen la metodología para emprender y minimizar el riesgo o encontrar las oportunidades, las habilidades de tu idea emprendedora, que es diferente una idea emprendedora a un emprendimiento. Todos podemos tener una idea emprendedora, pero si no se materializa, no es un emprendimiento. No es un emprendimiento. Exacto. Ese es... No. Pausa, 30 segundos. Esa es una realidad de nosotros aquí en Panamá. Todos somos emprendedores, pero todos tienen ideas, no tienen el negocio. Exacto. Para que estemos claros. Saludos a Bordados Shará, que nos mandan saludos siguiendo en nuestras redes sociales. Y ahí esas habilidades personales que no estamos desarrollando y eso sí lo explica claro. Ni en las universidades. ¿Por qué? Porque mira lo interesante que es esto. Esas habilidades personales te tienen que hacer perder el miedo al fracaso. ¿Cuánto riesgo tú puedes tener? Porque el temor al riesgo es importante aquí. Por supuesto. Entonces, si tú dices, no voy a hacerlo porque voy a fracasar, o si fracasas que no te sepas levantar, que no es lo mismo que ser precavido. Que no es lo mismo que ser precavido, que tú aprendas del fracaso, reformules y lo vuelvas a intentar, eso no lo está enseñando la escuela. Al contrario, la escuela te enseña el miedo al fracaso. Ah, sí, porque le conviene al sistema, un sistema del siglo XIX, de la primera, siglo XVIII, de la primera revolución industrial, en el cual tú creabas masas de personas para tener trabajo, para trabajar para el dueño de la empresa, que era el que los contrataba a todos. Es de ahí donde viene todo el tema de del pensamiento comunista y socialista y todo lo demás. Pero el derecho del trabajo es un derecho universal y nosotros tenemos que estar claros que por ahí es que va el asunto de este sistema atrasado. Ya el mundo cambió. Te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en el 2000, que fue cuando comencé a dictar clases, me pasó una de las cosas más increíbles. Yo llego, profesor 30 años, habla con muchachos de 18 y 19, ya había una cierta empatía. Tenía cabello y estaba delgado. Ahora estoy delgado, pero sin cabello. Entonces, y con buco cana. Entonces, cuando yo hablo con ellos, notaba que el 10% del salón quería hacer un emprendimiento. 10%, 15%. No pasaba de ahí de lo que querían hacer un emprendimiento. Cuando terminé de dar clases en la USMA, 10 años después, el 10-15% eran los que querían trabajar para otro. Todos querían hacer su propio negocio. Y ahora está mucho más incentivado. Pero regresamos al mismo problema del miedo. El miedo. Pero ese miedo es incentivado en la educación. También está el mal ejemplo. Me desperté temprano el domingo y entré a YouTube. Yo no tengo acceso a televisión. Bueno, sí tengo. Sí, tengo el HD, pero te gusta. No me gusta ver la televisión local. Y entré a una página que nada más que la he visto de reojo. Este muchacho recorre Estados Unidos, un pelado. Recorre Estados Unidos entrevistando gente exitosa. Y ha entrevistado como a varios multimillonarios, a varios. Pero esta vez se fue a Washington. Y se puso a corretear a gente que él pensaba, porque ni siquiera los conoce, que él pensaba que eran congresistas. Porque casi siempre tienen un pin. Y bueno, los que le hablaron, entrevistó a 3. Y la pregunta que le hacía era, ¿qué edad usted tenía cuando hizo su primer $1,000,000? Y esos 3 que se encontró, sin conocerlo, porque el hombre le preguntaba, imagínate que, 4, conocía tan poco que uno de los que entrevistó le dijo, no, si yo fui candidato a presidente del Congreso y además voy a ser candidato a gobernador de la Florida. Y no tenía ni idea de con quién estaba hablando. Bueno, ellos le comenzaron a explicar cómo comenzaron sus pequeños negocios y se convirtieron en unas exitosas plataformas. Hubo uno que yo tampoco sabía quién era, que cuando le insistió, ¿pero usted qué hacía? Bueno, yo creé una compañía hace no sé qué cuántos años que se la terminé vendiendo a otra que creó Yahoo. O sea, así, pero normal. Y entonces le preguntan, ¿pero usted qué hace aquí? No, es que yo necesito que el país entienda cómo se hacen las cosas para que haya más gente que tenga la oportunidad que tuve yo. Y había otro que dijo, yo empecé con 2 camiones y yo tengo una flota interestatal de camiones ahora mismo. Y me vine para acá porque hay un montón de leyes que están impidiendo el crecimiento de emprendedores como yo. Y todos hablaban así. Pero claro, ¿qué pasaba?
ellos ya habían vivido la experiencia de crear negocios y hacerlos exitosos e identificar qué era lo que no, qué parte de la legislación impedía que creciera más. Entonces, ahora me voy a meter porque ya tengo un negocio, ya funciona, se lo puedo dejar a alguien más y yo voy a tratar de ayudar al país. Aquí, lamentablemente, las legislaciones panameñas la hace gente que en su vida ha pagado una planilla, no tiene idea de cómo se hace un negocio y son neófitos en casi todo. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a alguien que no sabe cómo crear una empresa? No ha pasado el problema de fundirse haciendo una empresa. No ha tenido ni siquiera la capacitación para ver cómo alguien puede hacerla, que haga legislación al respecto. Y ese es el gran problema del país. Y lo peor del caso es que se crean leyes con esas condiciones que no están anuentes o no están acordes con la necesidad del mercado. A mí me mandaron no han vivido la experiencia, no han vivido la experiencia. Me mandaron un video, una seguidora que tiene un canal de comida que hace, que me habla un muchacho sobre lo difícil de hacer el emprendimiento en Panamá. Claro, es difícil para él por las condiciones, porque no sabe lo que está viviendo. ¿Me explico? Comparado a otros países, nosotros somos de que, como en la California de los años 60, o sea, una belleza comparado a otros países. Sí. Pero sí hay un problema ahí. Saludo a Juan Carlos Chen, mi hermano, gran productor de videos, podcasts, lo máximo. Entonces, en ese sentido, es que nosotros estamos fallando. Y yo siento que ahí los asesores de los diputados tienen que llamar a gente que sepa del tema. Porque estamos afectando gente que realmente, como dice Guillermo, haya hecho una planilla. La gente no sabe hacer una planilla, pagar una planilla de seguro social. La morosidad que tú ves en la caja del seguro social, grandemente es porque el emprendedor panameño, el empresario y emprendedor panameño es un poquito orgulloso. Y te lo digo como consultor. Tienen que caerse, entonces, mira, y siempre me llaman por los seguros. Arturo, tú me puedes buscar un seguro porque la cosa está fregada para ver cómo cubro la cosa. Y cuando veo los estados financieros, digo, hermanito, usted tiene este error. Y ahí es que sale la consultoría mía como consultor de empresa. Claro. Pero no lo ven así. Y es importante ese tema de que sepamos sacar leyes en los diputados. Y todos mis amigos diputados y los que no son mis amigos, que son la mayoría, por favor, busquen temas, asesórense bien para sacar las leyes. Pero bueno. Y ahí nos fuimos por el camino, pero por ahí. Pero mira, y ahí yo quiero retomar el tema de lo que dice el World Economic Forum de la parte técnica, ¿no? O sea, las habilidades técnicas. Sí, la inteligencia artificial, tú le preguntas a cualquier motor de inteligencia artificial, Gemini de Google, el otro, tú le preguntas, según la ley panameña, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para abrir una empresa? No hay legislación. No, sí, por supuesto que hay. Sí. Y el ChatGPT o Gemini o cualquiera de estos te va a decir con mucho gusto, te va a explicar paso a paso qué tienes que hacer y te lo va a dar los pasos. Y te los da. Entonces, por eso pero son largos. Son largos, pero te los va a dar. Pero te los van a dar. Entonces, por eso es que todo indica de que hay que desarrollar, o sea, si tú quieres emprender, tú tienes que desarrollar esta habilidad. Un punto en donde quiero ir, y también vinculando con la fundación, ¿qué nosotros hacemos en la fundación? Nosotros le enseñamos a los chicos desde pequeño tecnología de la cuarta revolución industrial. Les enseñamos programación, robótica, mecatrónica, inteligencia artificial, y tenemos programas como Technovation Girls, que son solamente para chicas. Tenemos programas como el Veranito Tech. Panamá, el emprendimiento femenino está adelante. Ahorita mismo. En conversaciones con Lourdes Pérez, una de las personas que más ha desarrollado el emprendimiento femenino, Laru Linares, con el canal de empresarias, hemos podido observar ese crecimiento y era mi tesis desde que era oficial de crédito, MIPE, que decían que en Panamá el emprendimiento no lleva pantalones sino falda. Claro. Y eso es una realidad ahora. La mujer panameña es emprendedora. Y mira, y a diferencia de tal vez otra, porque también tenemos buenos colegas que tienen fundaciones relacionadas con educación, con las que cooperamos y trabajamos. Karin, por ejemplo, también, que tiene unos programas muy buenos de esto, también Laru. Nosotros lo que nos enfocamos es que en los chicos
empiecen a mirar a su alrededor cuáles son los retos globales y sociales y regionales. Primero eso, cuáles son los retos a los que se enfrenta tu comunidad. Y luego eso, cómo la tecnología puede ayudar a solucionar esos retos. Entonces lo vamos llevando, le vamos quitando la venda para que ellos empiecen a identificar dónde están los retos y dónde están las oportunidades. Eso es lo que debería estar haciendo la escuela ahora mismo, con una educación también fomentada por valores. ¿Cómo se trabaja en la fundación? Chicos de diferentes edades. Entre ellos, claro, ¿por qué? Porque nuestro sistema educativo te sigue nivelando y nivela a todos hacia abajo. El sistema educativo va nivelando a los chicos al que le está costando más. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos que los chicos que están más avanzados trabajen con los que no, de diferentes edades, y entre ellos se va construyendo conocimiento, que es como pasa en el mundo real. Porque todos aprendemos a nuestro ritmo y necesitamos esa influencia para empezar a crecer. Entonces, más o menos esa es la metodología de la fundación. Mira, Panamá, Arturo, tú lo acabas de decir, Panamá tiene una posición, lo hablábamos fuera del programa, tiene una posición en estos momentos increíble. Hay muchas oportunidades para Panamá. Pero si no tenemos la educación y la preparación para saberlas identificar, nos pasan por encima. Por ejemplo, a Panamá están llegando los cables submarinos de fibra óptica, el de Google y todo lo demás. Viene un proyecto enorme que se llama Copernicus. Viene todo el tema de la ruta de semiconductores y demás. Y ahí están las oportunidades para emprender. ¿Pero en qué? No sabemos si no estudiamos. Si no estamos viendo las tendencias y las megatendencias a nivel global y no estamos estudiando eso, no las vamos a identificar y nos vamos a seguir quejando de que somos un país pobre. Pero somos pobres porque nuestro sistema educativo, nuestra educación a todos los niveles, en la universidad también, no nos está enseñando a identificar esas oportunidades. Y quiero vincularlo a un tema... Son todas las universidades. Muy pocas universidades veo que tengan extensión. Todas. Por eso es que yo me van a decir promotor número 1 del ITSE, pero que por ahí es que el camino para hacer dinero. Totalmente. Señores, dejen... Si tienen señores Radio Escucha, si tienen a su hijo aquí ahorita mismo... llevando, bueno, si lo puede llevar, está en una escuela privada, o que no está en la escuela, por los problemas que estamos viviendo en este momento en el país, métalo al ITSE. Le va a hacer el favor de su vida. ¿Por qué? Porque ahorita mismo, búsquese un técnico en desarrollo o arreglar temas mecánicos directamente. En la mañana, Ancón, un poco antes en la tertulia se estaba hablando, José Guillermo estaba hablando sobre sus mecánicos, que no consiguen mecánicos. Y en el ITSE hay carreras de motor, de mecánica. O sea, esas cosas es como, lo que viene el mundo. Como conseguir un barista. O sea, yo te lo digo porque tuvimos un emprendimiento también de café ahí en la familia. Conseguir un barista o sea, yo creo que es más fácil conseguir un abogado, perdón. Bueno, hay 40.000 abogados, ¿no? Una cosa así. El dato se fueron 3 de aquí. De la tertulia se fueron 3. Entonces, hay oportunidades, pero nosotros tenemos que estar, como panameños, tenemos que estar viendo dónde están. Y yo también quiero resaltar algo. Mira, tal vez tú dices, bueno, no todo el mundo puede abrir una empresa, es cierto. Pero todos podemos tener una mentalidad emprendedora. Pero ahí sí hay una cosa que les digo a la gente. Señores, la unidad económica, el autoempleo, es una forma de seguir adelante en la vida. Hay muchas formas de iniciar un negocio desde cero, incluso el servicio. Entonces, esa creatividad que tienes que ver, tienes que estudiar. Ahorita mismo con las herramientas que me estás diciendo, que existen en Gemini o ChatGPT, te sale la información general. Sí. Ojo, tampoco es la panacea, la inteligencia artificial que te va a decir los detalles del mercado. Claro. Sí es muy aproximado, pero la realidad es tuya. Tú eres el que tienes que ponerlo. Así es. Entonces, busquen esa opción. O sea, busquemos esas oportunidades, que es lo que tenemos que buscar directamente. Ahora, siguiendo ese punto que tú dijiste sobre esa tercera habilidad, ¿qué más tú crees que podríamos buscar en incentivar al radio oyente como empresario? Ahora estoy hablando de empresario. Sí, por supuesto. No estoy hablando del emprendedor, estoy hablando de empresario. Yo tengo un tema siempre con los empresarios porque dicen, yo me lo sé todo. Yo creo que el único que no creo, estoy totalmente seguro que el que se lo sabe todo es Papá Dios. Y de ahí para adelante, hermano,
no creo que la gente se la sepa toda. Y con los cambios tan veloces y drásticos y dramáticos que está sufriendo el mundo con la tecnología, no. O sea, mira, hay empresas grandes, no voy a decir los nombres para no hacer publicidad gratis, pero por ejemplo se me ocurre una empresa que vende batería de carro. Tuvieron que pivotar completamente su estructura y su modelo de negocio, porque ahora tenían que crecer digital, tenían que ser influenciadores y usar tecnología para ver, o sea, analizar y ser más eficiente. La de las empanadas que queda por Capira. Claro. También, o sea, ya eso trascendió. O sea, si tú no empiezas a pivotar y a innovar, y eso es intraemprendimiento, porque el hecho de que tú seas emprendedor, seas empresario, no significa que tú no debes dejar de emprender, porque ahora tienes que hacer intraemprendimiento dentro de tu empresa para ir subiendo o no quedarte rezagado. Me acuerdo que hace 2 años escribí un artículo sobre el intraemprendimiento y comenzaron varios empresarios a preguntarme, Arturo, ¿qué es eso? Yo, ¿tú no sabes qué es intraemprendimiento? No. Y básicamente ese desarrollo de crear un emprendimiento interno dentro de tu estructura que puedas ayudar al desarrollo de tu negocio e incluso crear una empresa que no necesariamente sea de tu grupo, sino vinculada al servicio de tu grupo, que eso llega a desarrollarse con empleados que trabajan contigo. Así es. Aquí entrevistamos a IHH, que hace eso con recursos humanos, una empresa excelente. Le mando muchos saludos a todo IHH, a todo el equipo que nos invitaron a una conferencia. Y ellos tienen personal que ya la empresa, con todos los cambios que hay, cerraron y ponen a este personal que le dicen o te buscamos empleo o hacemos un emprendimiento. Y la gente se va profesional con conocimiento a hacer el emprendimiento y se desarrolla. Así es. Y esos emprendimientos, ¿qué tú crees que va a hacer? Es un intraemprendimiento al final. Claro. Porque la persona hace un negocio que de repente suple a la empresa que está haciendo. Y eso es una cultura, que está trabajando. Pues. Eso es un paradigma que hay que romper, el tema de que el que trabaja para mí o en mi empresa solamente puede tener su mente enfocada en lo que tiene que hacer el trabajo. Yo al menos lo que trato en el grupo de empresas es que desarrollen, que piensen y que me pregunten, que me involucren en sus ideas. Y en la medida de lo posible yo le digo, me gusta la idea, te apoyo, ¿cómo te apoyo? Y así han salido otras empresas, como tú bien mencionas, que forman parte del grupo. Y esos que antes eran colaboradores, ahora quedan liderando esas empresas, tienen acciones, tienen participación, porque la mentalidad emprendedora es algo que todos podemos desarrollar. Y eso se desarrolla estudiando y con educación. Lo que dijiste, Liz, es muy importante y te voy a decir por qué. Y las universidades a nivel global están cambiando su modelo del yo estudio una carrera de 5 años y no estudio más nunca. Eso ya no existe. Tú tienes que tener lo que se llama lifelong learning o aprendizaje para toda la vida. Eso es una de las habilidades, de las grandes tendencias a nivel global, porque tú vas a Liz, estudiaste 2 años, te habilita rápidamente para el trabajo, te da una carrera, pero tú tienes que, en un par de años tienes que actualizarte. Y ahora tienes que buscar un curso, lo que se llama una credencial alternativa. Tú tienes que agarrar una especialización y a lo largo de tu vida vas a tener que hacerlo. Panamá tiene un reto, una oportunidad gigante y un reto gigante. Y todos los países, sobre todo latinoamericanos. Nosotros nos tenemos que enfrentar a lo que se llama el reskilling o la rehabilitación de las personas, porque la tecnología va a traer desplazamiento fuerte de trabajos y de empleos. Entonces, tiene que haber alguien en el gobierno pensando qué habilidades le vamos a dar a esa masa enorme de cajeras de supermercados, de cajeros de banco, de contadores y de un montón de otras profesiones que van a ser reemplazados por tecnología y ya están siendo. La tasa del desempleo no es solamente, bueno, sí, pandemia, crisis, etcétera, pero hay una tendencia global que nosotros estamos sufriendo y es silenciosa porque la gente empieza a perder los trabajos, porque empiezan a ser reemplazados por la tecnología y no hay nadie pensando qué vamos a hacer con toda esa gente y tenemos que tener un master plan como país de decir cómo vamos a rehabilitar a toda esa fuerza laboral para que tengan esa mentalidad emprendedora o puedan insertarse en empleos de los nuevos que también se están creando. Ha tocado un punto interesante. Cuando invitamos hace 2 martes atrás al Congreso Nacional de Contadores, estamos hablando aquí sobre la importancia de la contabilidad digital, porque ahora el proceso contable perfecto se puede digitalizar completamente, pero el know-how del contador es el que va a dar el negocio.
O sea, el contador actual, por eso lo van a estar diciendo este 16 y del 16 al 18 de julio. Analista contable, porque la parte y eso técnica es la lo que hace se va a la tratar en ese congreso. Claro. Que yo voy a ese congreso a verlo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar constantemente con contadores. Porque con un cliente me llama, me busca para que yo le diga cómo solicitar un crédito. ¿Okay? Yo veo todo lo demás, veo lo que el contador tiene que saber básicamente cómo presentar esos estados financieros. Sí, pero ya lo hace todo digital. Ahora hay que meterle la mente de cómo esto que ya digitalmente fue comprobado puede ayudarle a desarrollar la solicitud de crédito, que es lo que la gente quiere al final. Todas las profesiones, las que no desaparecen van a modificarse, a mutar. Exacto. Ajá. Y tal vez sea para otro tema de conversación, pero la profesión docente, el que cree que el método tradicional de ser maestro y profesor no va a cambiar, está totalmente equivocado. Ya hay escuelas en Estados Unidos y en otros países en Europa que tienen el modelo de las escuelas sin maestros de profesión. ¿Por qué? Porque los motores de inteligencia artificial, los tutores virtuales te conversan y a la par como si fuera un maestro, y van ajustándose a tu realidad como estudiante, a la manera como tú puedes entender, suben o bajan el nivel de acuerdo a cómo tú respondes y a lo que estás haciendo. Y estas escuelas te dan 2 horitas con un tutor aprendiendo matemáticas, ciencias y lenguaje, y te garantizan que es como si estuvieras 4 o 5 horas con un maestro, con todo un grupo. Porque acuérdate que el maestro no es individual, el maestro en un grupo es para todos. Por eso te hablaba de la nivelación. Y usualmente el maestro se tiene que ir a nivelar al más bajo. En cambio, un tutor personal virtual se ajusta a tu nivel. Después de eso, no es que haya adultos en la escuela, pero tienes ingenieros, coaches de valores, maestros de educación física. Y para lo que aprendiste en la parte dura, con la computadora, con el sistema, ahora tú lo vas a hacer en la práctica. Y eso lo que hace es que te da habilidades blandas, habilidades para la vida. Bueno, fue un excelente programa, Ernesto. Gracias por venir a Ernesto León de la Fundación Mentes Brillantes, por venir a MIPE Tips en la mañana, con Arturo Arango en la mañana. MIPE Tips en la mañana con. El MIPE Tips en la mañana con. Eso llega bastante temprano, Arturo. Sí, es bastante temprano. La verdad que es un programa fabuloso. ¿Nos puede dar los teléfonos de la fundación? Por favor, para que lo repita, por favor. Por supuesto. Y nosotros tenemos un convenio con Senacid, en la cual nosotros aceptamos estudiantes sin cargo. No tienen que pagar nada. Excelente. Entonces, mira, sería el 6948-7983. 6948-7983, nos chatean ahí les contestan. Y nos pueden seguir en nuestra página web fmbpanamá.org, fmbpanamá.org. Y las redes sociales, que es se llama el Rincón Clubhouse Mentes Brillantes, el convenio que tenemos con Senacid, sería @RCH, o sea, Rincón RCH Mentes Brillantes. RCH Mentes Brillantes en Instagram, nos pueden seguir ahí. Nos vamos. Muchísimas y muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Y Arturo, nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Nos vemos el próximo martes. Vamos a la pausa y regresamos aquí en La Mañana en Compu Radio.